La ciudad de Ceuta está en alerta máxima tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos, empujados por una economía en crisis, una sequía que destruyó el campo y un desempleo juvenil superior al 30%. Jóvenes y menores arriesgaron sus vidas bordeando a nado los espigones fronterizos, dejando un trágico saldo de vidas perdidas en el mar. Mientras tanto, las autoridades españolas intentan controlar un flujo de personas que no se detiene, en lo que ya se considera la crisis migratoria más grave de los últimos años en esa frontera. Ceuta, puerta sur de Europa y frontera terrestre entre España y Marruecos. Un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados y más de 80.000 habitantes que el pasado 30 de julio vivió el mayor movimiento migratorio registrado en la historia reciente del país. Más de 70.000 personas atravesaron a nado la frontera del Tarajal. Miles de jóvenes, en su mayoría marroquíes, se lanzaron al mar con flotadores improvisados y apenas unas pocas pertenencias. Una imagen inédita que transformó durante horas esta frontera en el epicentro de una de las mayores crisis migratorias conocidas en Europa. Detrás de esta salida masiva se mezclan la falta de oportunidades y las profundas desigualdades sociales de Marruecos, provocadas por uno de los regímenes más viejos de África. Te digo una cosa, somos marroquíes y no hay ni ninguna comida ni ningún trabajo. Todos los chicos son aquí en Marruecos y todos quieren entrar a Ceuta, a España, y ¡viva España! ¡Viva España! Gracias. You're from Bangladesh. Last 3 years you stay in Morocco, but Morocco is no work, no money. Lots of time I'm trying to going to from Ceuta, but Morocco police and marine catch me. This is my last chance. If I'm not go to Ceuta, Spain, you will die. Please, Spain government, help us, help for everyone, please. La llegada provocó una situación sin precedentes para las autoridades españolas. El gobierno calificó los hechos como una violación de la integridad territorial, mientras distintos analistas apuntan a una posible instrumentalización de los flujos migratorios por parte de Marruecos, en un contexto marcado por las históricas reclamaciones de soberanía sobre Ceuta. Merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. El elemento determinante de que se ha tratado de un ataque inequívoco a la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa a través de una avalancha de 80.000 personas, el equivalente a toda la población de Ceuta, en un día. Para hacernos una idea, y si hablamos de nuestro país, de España, es como si en España en un día entraran 50 millones de personas. Esto es lo que ha ocurrido en Ceuta. La respuesta fue inmediata. España desplegó un amplio dispositivo policial de guardias civiles y fuerzas armadas para controlar la frontera y atender la emergencia. Al mismo tiempo, miles de personas iniciaron el camino de regreso a Marruecos ante la ausencia de recursos básicos, la incertidumbre sobre su futuro y el temor a posibles represalias. Los españoles y los marroquíes se han reunido para facilitarle la salida por la valla, por la puerta que tienen en el espigón, y que no se les va a pegar ni de parte de los españoles ni de parte de los marroquíes. Y lo que más temen ellos es salir nadando, que van a salir a pie y que no les van a montar en los autobuses para mandarlos al Sahara, porque es lo que les suelen hacer normalmente.
En los días siguientes, los retornos voluntarios y las expulsiones se multiplicaron, favorecidas también por los acuerdos alcanzados entre España y Marruecos. Pero mientras sufrían la represión de Marruecos, otras miles de personas permanecían todavía en Ceuta. Muchos huyen de conflictos armados, el expolio o la falta de expectativa en sus países de origen. Esperan acceder al sistema de protección internacional o encontrar una oportunidad para reconstruir su país. In Europe, I want to save my life is dangerous. Yes, because my country is problem now. I want to found good country. I want to save. I don't want to die. Die for what? Die for anything. I want to live good life. I want to live peace. Yeah. Mientras continúan los dispositivos de control, cientos de migrantes permanecen dispersos por distintos puntos de la ciudad. Sin recursos ni un lugar donde poder refugiarse, pasan las noches al raso y tratan de evitar los controles policiales por miedo a ser devueltos. Para muchos, regresar no es una opción. Bueno, toda esta gente la verdad que están en mala situación. Hemos entrado aquí, no nos dan comida, se han cerrado todo para que nosotros no podemos comprar algo de comer ni nada para que nos salgamos a nuestro país, ya me entienden. Pero aunque se cierran, aunque pueden, plan que esté cerrado todo, nosotros nos vamos a quedar aquí con hambre o sin hambre, ya me entienden, porque no queremos ser de Marruecos. ¿Ya? La dimensión humanitaria de esta crisis queda reflejado en otro dato especialmente dramático. Más de 140 personas han perdido la vida en el entorno de esta frontera desde el inicio de esta apertura extraordinaria. Una cifra que recuerda que detrás de cada estadística hay historia, familia y proyectos de vida que quedaron sepultados en el mar. Mientras las autoridades ceutíes reclaman más apoyo del gobierno central y de la Unión Europea para afrontar una situación sin precedentes, la crisis ha reabierto el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de Europa. También ha vuelto a situar las relaciones entre España y Marruecos en el centro del tablero geopolítico, donde la migración continúa siendo uno de los principales desafíos diplomáticos y humanitarios del Mediterráneo. El gobierno de Ceuta solicitó auxilio urgente al Ejecutivo español ante la grave saturación provocada por la llegada masiva de migrantes. Aunque la mayoría de las más de 70.000 personas que ingresaron recientemente han retornado a Marruecos, unas 6.000 continúan en la ciudad, entre ellas más de 1.100 menores no acompañados. La crisis desbordó los servicios públicos e impacta tanto a los residentes como a los propios migrantes en situación de vulnerabilidad. El evento desató fuertes tensiones geopolíticas y fracturas en el espacio Schengen. Ante las exigencias de un mayor blindaje fronterizo por parte de más de 20 países europeos, Italia y otras naciones sopesan restricciones, priorizando el control militar sobre la respuesta humanitaria. Sergio Rodrigo, corresponsal en España, explica la geografía y las causas de la crisis migratoria actual.
Ceuta. Ceuta, para los que nos estén viendo, es un pequeño enclave de soberanía español, pero en el continente africano, que se encuentra a, digamos, unos 14 kilómetros de distancia en un ferry desde la península ibérica, desde el continente europeo. Es decir, y además Ceuta es una ciudad muy particular, es una ciudad, como digo, de bandera española, donde viven ciudadanos en su mayoría musulmanes, y bueno, hay una diversidad, hay comunidades judías, hay comunidades hinduistas y luego también comunidades cristianas muy importantes. Y bueno, y entre toda esta compleja situación ya que se vive en la ciudad de Ceuta, luego está el vecino, Marruecos, un país que en estos últimos años hemos vivido cómo se ha ido aproximando a tendencias políticas como el sionismo, e incluso cómo ha tratado de consolidar su invasión en el territorio del Sáhara Occidental, y ha utilizado la migración como una herramienta, digamos, para presionar a los estados de la Unión Europea. El propio Parlamento Europeo ya condenó a Marruecos por este uso de la migración como una herramienta política, y lo que hemos vivido estos días es una cosa sin precedentes. La ciudad española de Ceuta intenta volver a la normalidad tras la crisis migratoria por el paso de más de 70.000 personas. Aunque la mayoría retornó a suelo marroquí, los menores de edad en situación de vulnerabilidad esperan atención humanitaria. A una semana de la crisis migratoria, la ciudad autónoma de Ceuta vive una tensa calma institucional, pese a que la actividad local está operando en total normalidad. Sus servicios de asistencia humanitaria se encuentran colapsados debido a que aún se mantienen en menor proporción migrantes marroquíes en el suelo español, mientras que desde medios de comunicación alertan a las fuerzas de seguridad sobre una posible oleada de migrantes tras llamamientos en redes sociales a ingresar nuevamente a Ceuta el próximo 15 de agosto. Las autoridades españolas descartan una nueva ola de crisis y aseguran que mantienen despliegues de seguridad para garantizar la estabilidad y la paz en el territorio. España reforzó la seguridad en Ceuta, desplegando a más de 2.000 militares y 300 agentes antidisturbios ante la amenaza de una nueva oleada migratoria. La medida responde a convocatorias masivas detectadas en redes sociales y grupos de mensajería con cientos de miles de integrantes que organizaban un nuevo cruce desde Marruecos. El Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó que este dispositivo se mantendrá de forma indefinida para contener la frontera. Esta alerta surge tras el cruce masivo de cerca de 62.000 personas en días previos, una situación que encendió las alarmas en la Unión Europea y llevó a países como Italia y Francia a endurecer sus controles fronterizos. En lugar de atender las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, la justicia marroquí procesa a más de 70 personas tras la reciente crisis migratoria en Ceuta. Los imputados afrontan severos cargos por organizar cruces clandestinos, evidencia de cómo las políticas del enclave europeo criminalizan la necesidad humana en lugar de garantizar vías seguras. Esta persecución judicial ocurre tras el intento desesperado de miles de personas por cruzar la frontera en una tragedia provocada por el blindaje fronterizo que cobró la vida de al menos 141 personas en el mar. Más allá de la emergencia local, la situación migratoria en Ceuta es una pieza dentro de un mapa de poder mucho más amplio. El politólogo Juan Carlos Monedero explica cómo a lo largo de la historia los gobiernos han intervenido en otros países para proteger sus propios negocios y mantener el control sobre zonas estratégicas.
Todo lo que no sea una mirada inteligente sobre la migración seguirá dejando el asunto en la irracionalidad fascista. Esto lo sabe la patronal española, sin papeles, los migrantes cobran menos. La derecha española querría disparar a los migrantes sin papeles, como está haciendo Trump en los Estados Unidos. Los que no queremos convertirnos en monstruos, ¿qué hacemos? Parece evidente que Europa, que está mirando para otro lado porque le ha regresado su gen colonialista, debe hacer algo para que los países de su entorno tengan un nivel de vida que haga menos atractivo emigrar para tener una vida digna. España tiene una obligación con Marruecos porque fue un protectorado y parte de la riqueza de España salió de Marruecos igual que salió de América Latina. Como pasó en el siglo XX, según tratemos a los migrantes, es como al final seremos tratados nosotros. Los que se juegan la vida para llegar a Europa no lo harían si tuvieran una oportunidad en su país. Si lo que quieren es prosperar, se van a tirar al mar, incluso con sus hijos, si no fuera porque no ven salidas en su propia tierra. Vox y el PP no lo ven, no ven que son seres humanos. Y asusta ver que los fantasmas del fascismo están otra vez de vuelta. No faltan en la derecha como estos que hacían safaris para matar seres humanos en el cerco de Sarajevo, que lamenten perder la ocasión de demostrarnos lo rápidos que son disparando. Y han ido la gente de la extrema derecha a Ceuta no a ayudar a nadie, sino a hacerse propaganda. Y parece que casi todos se olvidan de que por buscar trabajo han muerto ahogados en las costas de Ceuta cerca de 100 seres humanos. ¿Qué está pasando en Ceuta? En Ceuta hay una crisis migratoria inducida. Así lo dijo Pedro Sánchez, que apuntó directamente a mafias que personas. Esto está pasando. Por un lado, entradas masivas. En los últimos días se ha registrado el cruce irregular de 60.000 personas, jóvenes, adultos, familias enteras arriesgan sus vidas en el mar. Algunos llegan con flotadores, otros arriba de una madera con medios improvisados. Algunos arribaron nadando. Colapso y tensión en la ciudad. Aquí hay que decir, todo está desbordado en Ceuta. Hay comercios cerrados, hay suspensión de eventos locales. Cuando hablamos de despliegue y respuesta institucional, hay que decir que Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil, gobiernos de España, el de Marruecos, el de Macron mantienen contactos de urgencia buscando contener lo que llaman crisis. Pero aquí hay un dato importante, hay un peligro que esto se extienda, porque igual que Ceuta, Melilla es una ciudad autónoma española ubicada en la costa norte de África y muchos marroquíes consideran que esas ciudades son territorio ocupado. Y la mafia de los traficantes de personas, la mafia de la que habla Pedro Sánchez, lo que se sabe es que cada oleada migratoria suele tener sus propias redes activas. Por eso son difíciles de detectar. No siempre usan el mismo modus operandi y o hasta los lugares a donde llegar que los episodios anteriores. Entonces, Pedro Sánchez no presentó ni nombres ni pruebas. La que habló es la ministra de Defensa española, Margarita Robles. Ella dijo, esto no es una guerra, son seres humanos que vienen engañados. El historiador mexicano Cristian Nader analiza la migración masiva de población marroquí hasta la ciudad de Ceuta en España a través del paso de los años y todos los eventos geopolíticos que han desencadenado en esta explotación fronteriza. Ceuta, la antigua Ceuta, una región que ha sido un punto estratégico para el comercio y también para las migraciones e invasiones históricamente desde la antigüedad, desde la época clásica, otro territorio colonizado con colonias comerciales por los fenicios desde más o menos el año 1000 antes de nuestra era y más tarde por aquellos herederos de los fenicios, colonia de la colonia, me refiero concretamente a Cartago. La familia Barca, por ejemplo, tenía una presencia en este lugar que a la postre con la conquista romana después de las guerras púnicas sería conocido como Ceuta. Y que a la postre, siendo barbarizado el lenguaje, fue conocido como Ceuta, una zona de mayoría masij, bereber, por supuesto ya arabizados después de 1000 años de la llegada del Islam,
¿Y qué ocurre? La semana pasada, de pronto en el cruce fronterizo entre Ceuta y el territorio marroquí, aparecen miles de personas, decenas de miles, algunos de ellos decididos a cruzar la frontera por vía marítima, prácticamente iba a decir embarcaciones, pero realmente eran pequeños objetos improvisados para aferrarse a las aguas, y otros a pie. Es incontenible este flujo de personas, la Guardia Fronteriza Española no puede hacer nada y los permite pasar. La crisis en la frontera sur evidencia cómo la vida de miles de personas migrantes queda atrapada en las disputas geopolíticas y de poder entre estados. El gobierno español exige a Marruecos investigar el cruce masivo a Ceuta tras denunciar la presencia de agentes de inteligencia infiltrados. Sin embargo, detrás del cruce de más de 50.000 personas y la trágica pérdida de decenas de vidas, se esconde la realidad de más de 1.200 menores hacinados en centros que cuadruplican su capacidad. Esta situación exige que ambos gobiernos asuman responsabilidades, dejen de instrumentalizar el drama humano y garanticen los derechos fundamentales frente al blindaje de los límites territoriales. Hasta una próxima entrega de Realidades.